Bien, comenzáis, así no se nos va el tiempo. Vale. Bueno, a manera de introducción, esta investigación será útil para brindar información acerca de la automedicación, ¿verdad? ¿Qué es la automedicación? La automedicación es el autocuidado realizado por los humanos y este va desde el aseo personal, el uso de hierbas o cualquier acción que esté con un motivo para calmar síntomas o signos de alguna enfermedad que la propia persona detecte. La automedicación viene desde hace ya muchos años y estos conocimientos se han transmitido a través de las generaciones de manera verbal y de manera demostrativa, ¿verdad? Esto siempre con el conocimiento de quizá alguna abuela que le diga a los más jóvenes que cierta planta cura algún tipo de síntoma. Eh, si bien es cierto, esto ayuda también a que las personas eviten consultar y que el sistema de salud no colapse por cualquier síntoma leve, este es un acertijo para los profesionales de salud, porque cuando las personas se han automedicado y no saben las consecuencias, malas, porque las consecuencias positivas solamente son las que se toman en cuenta y la persona nunca piensa en las connotaciones negativas que pueda tener la automedicación. Entonces, para el personal de salud es un acertijo bastante complicado, ya que las personas no medimos los riesgos, solamente los beneficios. Entonces, ya que se ha vuelto bastante común en la población estudiantil, porque la población joven lo cataloga como un autocuidado común y corriente, ¿verdad? Enfocado únicamente a las connotaciones positivas. Y los efectos indeseados y las consecuencias, pues no se miden. Siguiente, por favor. Ahora, capítulo 1, planteamiento del problema. En la situación problemática. La automedicación hoy en día se ha vuelto bastante frecuente, como les decía, principalmente en los estudiantes. Pues porque tenemos el libre acceso a Internet, entonces si sentimos algún tipo de síntoma o tenemos algún tipo de signo, lo investigamos y gracias al Internet creemos que ya sabemos lo suficiente para poder medicarnos. Y esto nos lleva a consumir fármacos sin siquiera consultar, ¿verdad? Cuando aún no sabemos las connotaciones negativas que esto pueda tener y el grave riesgo que podemos tener al consumir ciertos fármacos que no conocemos. En los últimos años se ha vuelto más frecuente el uso de los AINES porque son baratos y porque la información se puede decir, entre comillas, que es un poco fácil, pero no se miden sus riesgos, como lo decía. Algunos riesgos del uso inadecuado de los AINES son problemas estomacales, que puede empezar desde una pirosis, náuseas o vómito, que es lo más común, hasta poder tener una úlcera gástrica, ¿verdad? Que sería algo más grave. Problemas cardíacos, podemos causar también hipertensión y edema. También podemos tener problemas renales, intoxicaciones y de manera más leve erupciones en la piel, ¿verdad? La siguiente, por favor. En Estados Unidos se realizó un estudio rutinario, ambulatorio, a 7 millones de personas en el cual se les preguntaba si ellos se automedicaban con antiinflamatorios no esteroideos. De estos 7 millones de personas, el 95% contestó que se automedicaba con AINE para un dolor crónico y el 5% restante dijo que se automedicaba para un dolor agudo. Si bien en esta investigación no fue como las consecuencias, la importancia de la encuesta, sino fue la importancia en que el 100% de las personas encuestadas dijeron que sí se automedicaban y que se automedicaban con AINE, por lo menos una vez al mes. En El Salvador estudia el MinSal y dice que el 50% de la población tiende a automedicarse y a consumir fármacos sin receta médica, ¿verdad? Sin una prescripción médica y sin indicación médica. Gracias a esto, en el año 2011 se crea una política de acceso y uso racional de medicamentos que luego se vio respaldada en 2012 por la ley de medicamentos que tiene el mismo objetivo y que esto nos da una pauta, ¿verdad? Que nos dice que el paciente debe recibir el medicamento adecuado en un tiempo determinado, en dosis adecuadas a su situación y de una forma barata, ¿verdad? Accesible para la población. Entonces, como les decía, en El Salvador solamente el 50% de las recetas de los fármacos son utilizados bajo receta médica. Siguiente, por favor.
El enunciado del problema. ¿Qué características tiene la automedicación con analgésicos antiinflamatorios no esteroideos en la cátedra de farmacología del grupo 2? Siguiente. Los objetivos de la investigación. Espérame, yo creo que soy el único que se le ve cortada la pantalla. Perdón. Cindy, mira ahí en las ver opciones. Dale en ver opciones y ponerle relación suma, ajustar ventana. Ajá, es que se ve nada más una Sí. esquina, la esquina superior. Nada, no está. Cindy, ¿estás o no estás? Doctora, pero no me aparece nada. Donde dice opciones. Ah, hoy ya se ve, hija. Hoy sí, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, sí, ya se ve bien. Muy bien. Objetivo general. Describir los factores de la automedicación con AINES en los estudiantes de la carrera de doctorado en medicina dentro de la cátedra de farmacología general en la Universidad Evangélica de El Salvador en el periodo julio-septiembre de 2021. Siguiente, por favor. Vale, objetivos específicos, establecer el porcentaje de estudiantes que se automedican con AINES según sexo y edad, enlistar los principales AINES utilizados por los estudiantes, establecer las principales causas de la automedicación en estos estudiantes y identificar si los estudiantes pues, conocen los efectos adversos que puedan tener, ¿verdad? Las consecuencias que pueden tener el consumo inadecuado de los AINES. Siguiente. El contexto de la investigación. El contexto espacial, como les decía, en la Universidad Evangélica, ubicada en prolongación Alameda Juan Pablo II, San Antonio Abad, San Salvador, El Salvador. A eso resumílo, Brando. Vaya, cabe destacar que se realizó de manera virtual por el motivo más obvio, ¿verdad? Por la pandemia. Contexto temporal se lleva a cabo en el periodo de julio a septiembre del 2021 y contexto teórico está conformado por estudiantes de medicina que actualmente cursan la cátedra de farmacología grupo 2. Vaya, en la justificación, cuando se habla de automedicación y sus consecuencias son subestimadas, ¿verdad? El paciente o el estudiante, como les decía, nada más valora los beneficios y no valora las consecuencias que pueda tener esto, y sin saber que pueden causar la muerte, incluso, como les decía, puede venir desde un síntoma como vómito o pirosis hasta causar la muerte. Como grupo decidimos investigar este tipo de tema porque para nosotros es un problema real y bastante importante, ya que no se ve tanto estudio de esto y no se ve como tal una concientización. No hay campañas de concientización, no hay anuncios publicitarios donde nos indique el problema que puede llegar a causar la automedicación. Al contrario, la publicidad de los fármacos pues induce más al consumo inadecuado de esto. Siguiente, por favor. Capítulo 2, fundamentación teórica. Vaya, históricamente la palabra automedicación está compuesta por auto, que es un modo propio, y elección a medicación, que significa fármaco, ¿verdad? El prefijo auto pretende indicar que es por iniciativa propia, sin influencia de nadie, entre comillas. Porque muchas veces la causa de la automedicación pues es la influencia de un amigo o la influencia de un anuncio, como les decía. En la historia se sabe que antes de que existieran las recetas escritas, en la familia siempre había alguien que conocía acerca de algún tipo de remedio, algún tipo de prácticas para aliviar ciertos síntomas y signos o algunas enfermedades. Gracias a esto, a la persona, a este familiar, acudían los demás familiares, incluso vecinos, los cuales podían llegar a preguntar acerca de lo que podían hacer, ¿verdad? Para aliviar algunos síntomas o algunas enfermedades leves. Y con esto pues se llevaba a terminar con el proceso de salud de enfermedad. En la historia, en 1553, se utilizó por primera vez un árbol para lograr obtener un antiinflamatorio, que era el sauce blanco. A partir de este se obtenía la salicilina, que es un potente antiinflamatorio, incluso más que el ácido acetilsalicílico,
y del cual tenía los efectos correctos, ¿verdad? Los efectos que ahora tienen los AINES, que es antipirético, antiinflamatorio y es analgésico. Posteriormente, Hipócrates iba a utilizarlo también porque pues era una fórmula bastante correcta. En 1859, Hermann Kohl desarrolla la forma industrial de cómo generar ácido acetilsalicílico, y era gracias a la calefacción del fenol. Gracias a esto se volvía más barato conseguir el ácido acetilsalicílico, que es el principio, el precursor activo de la aspirina que es tan utilizada ahora. Entonces, gracias a esto se hizo más barato, más rápido y más fácil de conseguirlo. En 1950 aparecen los demás AINES y en 1960 pues se introduce el término no esteroideo, porque se estudió que no pertenecían a los esteroides. Ahora, la Universidad Nacional en su Facultad de Química y Farmacia realiza una investigación en el Hospital Nacional de Cojutepeque, en el cual preguntó y también encuestó a personas, a más de 2.000 personas, con las cuales quería obtener el dato de qué sexo utilizaba mayormente los AINES. Y lo determinó y dio que el 67.8% eran mujeres las cuales se automedicaban con AINES y el 32.2% eran hombres. Siguiente, por favor. Bueno, la OMS define la automedicación como el propio búsqueda y uso y selección del medicamento para aliviar algún tipo de enfermedad leve que es identificada por la persona misma. También lo define como el propio alivio de los síntomas bajo la automedicación, bajo el uso de fármacos que hemos escogido nosotros mismos. Ahora, la clasificación de los AINES son silicatos, paraminofenol, pirazolonas, derivados del ácido propinoico y fenilacéticos, entre otros, ¿verdad? Los más utilizados, ibuprofeno, ácido acetilsalicílico, diclofenaco sódico, sulindaco, indometacina, entre otros. El mecanismo de acción siempre va a ser el mismo, inhibir la vía de la ciclooxigenasa, que las ciclooxigenasas van a transformar el ácido araquidónico en endoperóxidos cíclicos, lo cual vamos a obtener prostaglandinas y tromboxanos, que son pues los responsables de todos estos efectos, ¿verdad? Efecto inflamatorio, el dolor y la fiebre. Entonces, gracias a esto, los AINES pues funcionan y tienen su efecto contrario a esto, antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Las causas de la automedicación, como les decía, pueden ser varias. Van desde la influencia de un anuncio, la influencia de un amigo. También en El Salvador es bastante común por el hecho de que el motivo económico es bastante importante, porque las personas a veces si van al público porque no tienen dinero para ir al privado, pues la consulta es muy tardada, el trabajo no les da tiempo, o piensan, bueno, últimamente, ahora en la actualidad, que se pueden contagiar de COVID y no van a consultar por un dolor de estómago, ¿verdad? O por un dolor de cabeza. Entonces esas serían las causas más comunes de la automedicación. Siguiente, capítulo 3, metodología de la investigación. El enfoque y tipo de investigación. La investigación tiene un enfoque cuantitativo, en un estudio observacional. La cronología es transversal, pues ya que se estudia la población, qué población tiende a automedicarse, de modo que se tenga una idea de datos que se obtengan en un momento y un tiempo determinado. La investigación es descriptiva, se describen las variables, en qué sexo, en qué edad y en qué tiempo y por qué lo hacen. Siguiente, por favor. La unidad de análisis, la población y la muestra. La cantidad de estudiantes que cursan la cátedra de farmacología general es un total de 290 estudiantes, el cual la universidad los divide en dos grupos de clase, grupo 1 y grupo 2. Nosotros elegimos el grupo 2, que consta de 158. Luego de sacar la muestra, nos da una muestra de 103 estudiantes, que es lo cual nosotros pasamos la encuesta, ¿verdad? Con un intervalo de confianza del 95%, en una calculadora online que se llama Question Pro, tomada de la población de 158, como les decía, y es el grupo 2 de farmacología general. Siguiente. Ahora, los criterios de inclusión, a quienes vamos a escoger y a quienes vamos a excluir de la encuesta. Los criterios de inclusión sería disposición para participar en el estudio, que sea estudiante de la carrera de medicina, que sea estudiante de farmacología y que pertenezca al grupo 2. Los criterios de exclusión serían todos los contrarios, ¿verdad?
que no estudie en la carrera, que no estudie en la universidad siquiera, o que sea el grupo 1, por ejemplo, y la persona que no desee participar. Siguiente. Capítulo 4, análisis de resultados. Bien, en la tabla se muestra que el 93.8% de los estudiantes se automedica con AINES y el 6.2% no realiza dicha práctica. A partir de ahora solamente vamos a hablar de las personas que sí lo realizan, que en total son 106 personas. La tabla 2 nos dice que del porcentaje de estudiantes que sí se automedican, que es el 93.8%, respecto a la variable sexo, se hace notar que predomina el sexo femenino con un 63.5%, bastante parecido al estudio que estábamos hablando de la Nacional, ¿verdad? De la Universidad Nacional que lo realiza en Cojutepeque, es donde también tenía un predominio femenino, y seguido el sexo masculino con 36.5%. En cuanto a la variable edad, el rango de edad que más realiza esta práctica es de 21 a 22 años, pero este puede influenciar más que nada por la edad de las personas encuestadas. Siguiente, por favor. Ahora los principales AINES de automedicación en estudiantes de tercer año en el ciclo 1 del 2021. En esta gráfica se ha considerado los que se creen que son más comunes y se presentan las 4 opciones: aspirina, ibuprofeno, diclofenaco y desquetoprofeno. Como podemos ver en la gráfica, el 78.8% utiliza ibuprofeno, siguiendo de aspirina, que es el 10.6%, y el 5.8% diclofenaco, y el siguiente usa el 4.8%, pues lo usa. Siguiente, por favor. 3 principales causas de automedicación con AINES de los estudiantes de medicina de segundo año del ciclo 1. La gráfica 2 nos muestra los tipos de causas, ¿verdad? Las diferentes causas que podemos tener, y vemos que no pasar consulta, no ir a la consulta, como les decía, es el motivo más común, que es el 37%, seguido de la influencia de otras personas, que lo sigue con 22%, y la espera prolongada para consultar, que es el 15%. Esto puede ser porque no tengamos tiempo o porque simplemente le aburre a la persona pasar consulta y pues evita ir a la clínica, al hospital, donde sea, ¿verdad? Por un dolor mínimo. Y también la exposición a publicidad de AINES, el 12%, y personas que poseen conocimiento farmacológico, el 10%, y otras causas que no son específicas por el 4%. Siguiente. Los estudiantes de medicina de segundo año tienen conocimiento de los efectos adversos causados por AINES. Aquí se iba a determinar si tenían conocimiento o no, basado en que nosotros poníamos más de 4 efectos adversos, y si la persona conocía 3 o 4, pues se determinaba que sí conocía. Y si determinaba que seleccionaba nada más 3 o menos de 3, la persona no conocía, ¿verdad? En los encuestados, 54 encuestados conocen los efectos adversos de los AINES, lo cual representa un 47.46%, mientras que 59 personas desconocen. Quiere decir que la mayoría de las personas encuestadas desconocen los efectos adversos, ¿verdad? La mayoría de personas que se automedican. Discusión de los resultados. Ahora vamos a comparar los resultados con los otros estudios que ya habíamos investigado, ¿verdad? El 93.8% de la población se automedica, ¿verdad? De nuestra muestra se automedica. De el 36.3% son hombres y el 63.7% son mujeres. Y tienen un rango de edad de 21 a 22 años. Esto es bastante parecido a los demás estudios. Aquí podemos ver que hay uno realizado en México, hay otro realizado en Bogotá, donde siempre el sexo femenino predominaba en la automedicación, y el sexo femenino era el que más se automedicaba y el que más concurría a los AINES. Puede ser una influencia de que las mujeres tengan más situaciones de estrés, más situaciones de dolor en su diario vivir, y lo cual las llevaba a automedicarse con mayor frecuencia. Siguiente, por favor. Vale, establecer el porcentaje de estudiantes que se... Bueno, establecer ¿Todo el eso porcentaje... qué es? Espérame, ¿todo eso qué es? Es lo de discusión de los resultados, donde Sí, comparamos un nuestro... resumen, no vamos a ir a objetivo 1, objetivo 2, no vamos a acabar y ya se acabó el tiempo. Sí, por eso Digan voy a en lograr. general, vaya, hijo, resumí, Brandon, ve y todo está Vale, bien, no se preocupe. vale, entonces,
En resumen, el sexo femenino es el más frecuente en la automedicación. En la edad, en nuestra investigación, se le que es del 21 a 22 años, 23, pero esto, como les decía, se puede ver influenciado un poco por el tipo de población que nosotros tomamos, ya que Así solamente es. tenía un rango de edad, ¿verdad? Ahora, el motivo más común de la automedicación puede ser, o es, bueno, es evitar acudir a la consulta y el tiempo prolongado de espera de consulta, o también Miren la qué influencia galán, de, ¿verdad? la influencia de otra persona. Más de la mitad de los encuestados, bueno, más de la mitad de las personas que se automedicaban desconocen los efectos adversos, como les decía. Incluso el uso desproporcionado, el uso inadecuado de los AINES puede aumentar el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o una tromboembolia, ¿verdad? Lo cual no Insuficiencia es medido por renal es los... el principal. Ajá, Lo principal que te producen los AINES es insuficiencia renal. insuficiencia renal, así como también un sangrado, una úlcera péptica, ¿verdad? Que Así es es. bastante grave. Sí. Siguiente. Vaya, ahora con las recomendaciones, se les recomienda a los estudiantes conocer causas y consecuencias de los efectos adversos luego de la medicación. También se les recomienda, como estudiante de medicina, investigar un poco más, darnos más conocimiento acerca de esto, ya que nosotros en un futuro vamos a hacer influencia para muchas personas, la cual pues van a depender de nosotros, ¿verdad? Y también las recomendaciones es promocionar el, el evitar la automedicación, ¿verdad? Se recomienda también informarse sobre el consumo, ¿verdad? De las consecuencias que puede tener todo esto. Y también se recomienda acudir a las consultas. Evitar pensar de que un dolor leve lo podemos tratar nosotros mismos, ya que, por ejemplo, muchas veces el dolor puede ser quizás una migraña que da diariamente, por lo tanto la medicación es diaria, y esto puede traer bastantes consecuencias malas. Bueno, a la institución educativa se le recomienda crear campañas de concientización, pues casi no se ha visto eso, que pueda dar a conocer a las personas comunes y corrientes, no necesariamente estudiantes de medicina, las consecuencias y los graves riesgos que puede traer el uso inadecuado de los fármacos, ¿verdad? Ya que como los AINES son las consecuencias que estábamos hablando, pero a veces es más grave, como ejemplo los antibióticos, que pueden crear resistencia y a la hora de medicar, digamos, una enfermedad bastante seria y grave, pues no van a funcionar en ciertos pacientes porque lo han consumido quizás por dolor de cabeza, sin saber sus indicaciones. Y pues creo que eso sería todo. Y ahí están nuestras bibliografías. Muchas gracias por su atención prestada. Bien, Brandon. Gracias. Solo quería hacer hincapié en el trabajo de ustedes, en los resultados, que me pareció bastante interesante. Primero, las mujeres somos las que más nos automedicamos con AINES, ¿o no? Sí, Sí, ¿verdad? sí, Vale. doctor. La otra que me llamó bastante la atención es por no ir a la consulta, Sí, ¿verdad? O sea, y también influencia de los pares, ¿verdad? O compañeros. Otra que solo toman por sentir alivio, bueno, y eso creo que lo hacemos todos en general, pero la mayoría no se pone a pensar en los efectos efecto. secundarios, ¿verdad? Que eso nos conlleva. O sea, al principio no nos puede dar mayor problema, pero el uso continuo de esos Sí. medicamentos a la larga, pues nos afecta a otros órganos, como ya lo dijiste antes, otros sistemas. ¿Verdad? Los compañeros, ¿alguna pregunta para el equipo? Nada, mira, qué bueno. Nada. Todo les quedó claro, Ya lo he entonces. todo claro. Todo es claro, va. Está bueno, hijo, lo felicito entonces. Bueno, Gracias, doctora. Gracias. de nada, Gracias, niño, doctora. de nada. Ahora el equipo 7, por favor, y me mandan la presentación y el trabajo escrito, si no, ¿cómo los califico? Sí, ahorita, doctora. Bueno. Buenos días, compañeros y doctora. Nosotros somos el equipo 7 y vamos a explicar nuestro tema
que se titula Factores que predisponen a desarrollar el sobrepeso y la obesidad en estudiantes de medicina que cursan Fisiología y Bioquímica 2, julio-octubre de 2021. Nuestro grupo de investigación y nuestra introducción. El Salvador en el año 2019 contaba con una población de 6.454 millones y de esa cifra el Programa Mundial de Alimentos calculó que casi 1 millón de personas adultas que sufren de diabetes y hipertensión arterial como consecuencia de la obesidad. Tanto el sobrepeso como la obesidad son consideradas el quinto factor de riesgo de defunción en el mundo y cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de personas adultas por esta causa. Esta investigación consistió en identificar, estudiar y analizar los factores de riesgo que predisponen el desarrollo del sobrepeso y la obesidad en los estudiantes de la Universidad Evangélica de El Salvador que estudian la Cátedra de Fisiología y Bioquímica 2, haciendo uso de diferentes recursos, tanto didácticos como digitales y estadísticos, para el correcto estudio de la interpretación de los datos obtenidos. Capítulo 1, planteamiento del problema. La situación problemática. La pandemia del SARS-CoV-2 ha generado que las personas que tengan índices más altos de ansiedad debido al confinamiento y cierre de lugares creativos. Esto hace que haya más crecimiento en los trastornos alimenticios debido a la angustia que genera el virus. Y a esto se suma también la preocupación por la comida, el peso y el ejercicio. El informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, junto con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, la OPS, el Programa Mundial de Alimentos y UNICEF, que se tituló Panorama de la Seguridad Alimenticia y Nutricional en América Latina y el Caribe, reveló que en El Salvador 2,6 millones de personas padecen de obesidad y sobrepeso. Conocer los factores de riesgo que predisponen al desarrollo del sobrepeso y la obesidad permitirá que los estudiantes puedan tomar conciencia sobre su estado de salud y así poder establecer medidas necesarias para la prevención y el control de este padecimiento. Como enunciado del problema, ¿cuáles son los factores de riesgo que predisponen al desarrollo del sobrepeso y la obesidad a los estudiantes que cursan la Cátedra de Fisiología y Bioquímica 2 a nivel del segundo año de la carrera de doctorado en medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador durante el periodo de julio a octubre de 2021? Los objetivos de la investigación. El objetivo general, identificar los factores de riesgo que predisponen al desarrollo del sobrepeso y la obesidad en los estudiantes de Fisiología y Bioquímica 2 del doctorado de Medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador, julio-octubre del 2021. Los objetivos específicos, reconocer los factores de riesgo conductuales que predisponen al desarrollo del sobrepeso y la obesidad en la población objeto de estudio, detallar los factores de riesgo biológicos que predisponen al desarrollo del sobrepeso y la obesidad en la población de estudio y determinar los hábitos saludables que practica la población de estudio. Como contexto de la investigación, la presente investigación se realizó por estudiantes del cuarto año de la carrera de doctorado en medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador, ubicada en San Salvador, El Salvador. Cabe destacar que por motivos de pandemia por COVID-19, esta investigación se realizó en modalidad virtual. Para la presente investigación, tomamos como universo la población de estudiantes que cursan la carrera de doctorado en medicina de la UES, utilizando una muestra poblacional conformada por 126 estudiantes que cursan actualmente la Cátedra de Fisiología y Bioquímica 2 y que cumplieran con los criterios de inclusión que se definieron para la investigación. Vaya, Andrea, una pregunta. ¿Cómo es que tomaron a toda la población que estudia medicina? ¿Cuántos son esos? No, tomamos a la población que cursa. Ahí dice, cursa la carrera de doctorado en medicina. ¿Cuántos Abajo son? dice que cursan actualmente la No, Cátedra de Fisiología. espérate. Por eso, entonces no tenían que haber puesto eso como tu universo. Utilizando una muestra poblacional conformada por 126 y fisiología y bioquímica, ¿es una materia o son separadas? Es una La materia. materia es una materia sola. ¿Y cuántos son? 126 estudiantes.
y le tomaron muestra ahí. ¿O lo agarraron todos? No, hicimos una muestra de Se le tomó una 126. muestra, se le tomó una muestra, perdón Sí, por la ya me dijo interferencia, se le tomó Andrea. una muestra y Sí, ya me dijo se Andrea, hijo, sacó, gracias. la muestra fue de Continúa, 56 Andrea. al final. 56 de 126. ¿No? Seguí, hijo. Solo quería saber bien eso porque no me daba claro si eran 2 materias o una. Dele. Vaya. Como justificación, la presente investigación se enfocó en determinar la prevalencia por sobrepeso y obesidad en estudiantes del doctorado de medicina de la UES que cursan Fisiología y Bioquímica 2, debido a que se busca conocer los estilos de vida, hábitos de alimentación y cualquier otro factor que pueda conllevar a que un estudiante del doctorado de medicina padezca de sobrepeso u obesidad. A nivel social y estudiantil, este trabajo será de mucho valor, ya que dentro de la sociedad no hay mucho conocimiento del impacto que trae esta enfermedad en los jóvenes estudiantes de la carrera, y debido a que se maneja de forma desinteresada la información y no se le da la importancia requerida. La importancia a nivel del área de salud es que se podrá conocer de primera mano los factores que influyen en el estudiante de medicina para que este desarrolle sobrepeso u obesidad. Capítulo 2. Fundamentación teórica. Antecedentes históricos del sobrepeso y obesidad. En el siglo XXI al 27 a.C., en Egipto se encontró un papiro llamado Las Enseñanzas de Khamenei, en el que se describe que posiblemente es la más antigua referencia al control del apetito y su asociación con la obesidad. En el siglo II a.C., Galeno describe 2 clases de obesidad, moderada e inmoderada, y posteriormente una como mórbida. En el siglo V a.C., Hipócrates, en su obra recopilada Tractos Hipocráticos, describió situaciones y cuadros clínicos fundamentados en teorías sobre el funcionamiento del cuerpo humano y relacionado con la obesidad. En 1980 al 2008, la OMS estimó que la obesidad superó el doble de casos en todo el mundo durante este tiempo, y en el 2018, 1.500 millones de adultos mayores a 20 años tenían sobrepeso. Para el año 2014, la población adulta mayor de 18 años correspondía a más de 1.900 millones con sobrepeso y más de 600 millones con obesidad. En el 2016, en todo el mundo, el 39% de los hombres y de las mujeres tenían sobrepeso, y el 11% de los hombres y 15% de las mujeres eran obesos. Y en el 2018, la OMS anunció que tanto la condición de peso como la obesidad habían marcado un incremento importante en las últimas 4 décadas en todo el mundo. La definición: sobrepeso y obesidad. Según la OMS, el sobrepeso y la obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de la grasa que puede ser perjudicial para la salud. Esta es una enfermedad crónica de origen multifactorial que tiene una alta prevalencia y que se asocia con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, también como una disminución de la calidad de vida y un incremento de la mortalidad. En cuanto a la epidemiología, desde hace más de una década, la OMS emitió un reporte en el que declaró una epidemia global de obesidad. El sobrepeso y la obesidad no solo es consecuencia de una gran disponibilidad de alimentos, porque de ser así solo se limitaría a los países privilegiados, sino más bien es un resultado de un ambiente obesogénico que es propiciado por la urbanización, ya que favorece el aumento del sedentarismo y el consumo de alimentos de alta densidad energética. Y esto afecta de manera diferente a los individuos, ya que algunos pueden sostener el balance energético y otros les produce un desequilibrio metabólico que los lleva a la obesidad. Etiología del sobrepeso y obesidad. La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. Entre los factores están un aumento de la ingesta de los alimentos de alto contenido calórico, un descenso de la actividad física, un estilo de vida poco activo, el medio ambiente, los genes y los antecedentes familiares, ya que la obesidad tiende a ser hereditaria, afecciones o problemas de salud
ya que algunos problemas hormonales pueden producir aumento de peso, como el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing y el síndrome de ovario poliquístico. Medicinas, porque hay ciertas medicinas que producen sobrepeso y algunas son los corticosteroides, antidepresivos y anticonvulsivantes, algunos de ellos. Los factores emocionales, ya que algunas personas comen de más cuando se encuentran enojadas, aburridas o estresadas. El hábito de fumar, porque algunas personas aumentan de peso cuando dejan de fumar debido a que la comida sabe y huele mejor. La edad, el embarazo, la falta de sueño, ya que algunos estudios han observado que cuanto menos duermen las personas, más probabilidades tienen de aumentar de peso. En cuanto a la clasificación del sobrepeso, aplicable tanto a hombres como a mujeres en edad adulta, fue propuesto por el Comité de Expertos de la OMS, limitando el rango de la normalidad a valores del IMC 18.5 a 24.9 kilogramos por metros cuadrados. El del sobrepeso entre 25 y 29.9 kilogramos por metros cuadrados y obesidad con un IMC mayor o igual a 30 kilogramos por metros cuadrados. Características clínicas: adiposidad en la región mamaria, estrías blancas y púrpuras, la presión arterial suele encontrarse elevada, así como la frecuencia cardíaca y respiratoria, incluso en situaciones de reposo. Hay edemas y varices en extremidades inferiores, el IMC mayor o igual a 30 kilogramos por metros cuadrados y la piel se engruesa y oscurece en algunas partes del cuerpo, que es la enfermedad llamada acanthonsis nigricans. En el cuello. Métodos para diagnosticar el sobrepeso y la obesidad. Por lo general, se realizan los siguientes exámenes y pruebas. Se deben detallar antecedentes médicos. Esto incluye el historial de peso, los hábitos de actividad física y también se pueden revisar antecedentes médicos familiares. Examen físico general, se calcula el IMC, se mide la circunferencia de la cintura, se controlan los problemas de salud como la presión arterial alta y la diabetes y se realizan análisis de sangre que pueden incluir pruebas de colesterol, función hepática, glucosa en ayunas, prueba de tiroides, entre otras. Por último, los factores que predisponen al sobrepeso y la obesidad. El principal factor relacionado con esta enfermedad tiene que ver con los profundos cambios en las formas de alimentación y por la acelerada inclusión de los productos ultraprocesados en las dietas diarias. Otro factor importante relacionado es la insuficiente actividad física y en cuanto a factores económicos se destaca una mayor prevalencia entre las clases sociales más bajas de los países desarrollados en contraposición con los de las clases sociales más altas de los países en vías de desarrollo. Y también es importante mencionar el ambiente obesogénico que se favorece en el hogar, donde las figuras paternas pueden inducir los hábitos indebidos. Capítulo 3. En el capítulo 3 vamos a ver lo que es la metodología de la investigación. Tenemos lo que es el enfoque y tipo de investigación. La presente investigación sobre factores que predisponen a desarrollar sobrepeso y obesidad en estudiantes de doctorado en medicina que cursan la cátedra de Fisiología y Bioquímica 2 de julio a octubre del 2021 se ha abordado con un enfoque cuantitativo. Esto se debe a que la investigación se ha desarrollado de una manera secuencial y probatoria. El diseño de nuestra investigación es de tipo transversal descriptivo, no experimental. ¿Por qué razón? Esto se debe a que el objetivo que se pretendía lograr en esta investigación era indagar qué acciones, qué fenómenos o qué situaciones o conductas presentaban los estudiantes del doctorado en medicina que cursaban la cátedra de Fisiología y Bioquímica 2 que los volviesen predisponentes para que se desarrollaran sobrepeso y obesidad. El tipo de estudio realizado es retrospectivo. ¿Por qué razón? Porque este tipo de estudio nos permite medir diversos factores y buscar si los estudiantes de doctorado en medicina presentaban o no dichos factores predisponentes para obesidad. Nos encontramos con el sujeto y objeto de estudio. Bueno, la población corresponde a los 126 estudiantes de la carrera del doctorado en medicina que están cursando actualmente la cátedra de Fisiología y Bioquímica 2 en la sección 2 durante el ciclo 2 2021. El tipo de muestra es probabilística debido a que se obtuvo a través de un muestreo de aleatorio simple. El universo constaba de 126 estudiantes, pero para poder obtener una muestra se utilizó lo que es el programa de Question Pro
con un margen de error del 10% y un nivel de confiabilidad del 95%. La muestra que íbamos a obtener era de 56 estudiantes. Cuando ya se obtuvieron la muestra de 56 estudiantes, estos se iban a elegir aleatoriamente. Como así, a cada estudiante inscrito en la sección 2 de Fisiología y Bioquímica 2 se le iba a asignar un número del 1 al 126. Luego de asignarle el número, este programa que se ha utilizado, que es Auge Web, iba a arrojar de manera aleatoria 56 números. ¿Cómo así? Que entre los 126 podría ser de que se seleccionaran los 56 números, que en este caso sería el número 2, 4, el 8, hasta recoger los 56 números de los 126 estudiantes. Los criterios de inclusión y de exclusión utilizados en nuestra investigación fueron los siguientes. Los criterios de inclusión eran que los estudiantes debían estar inscritos en la sección 2 de la cátedra de Fisiología y Bioquímica 2. También de que estos estudiantes debían estar inscritos en la carrera del doctorado en medicina, ya que también las otras carreras de la facultad también ofrecen lo que es la Fisiología y la Bioquímica 2. También estos estudiantes debían de haber respondido al 100% las preguntas del cuestionario o aquellas en las que fuesen de manera obligatoria. De los criterios de exclusión tenemos aquellos estudiantes que no estuvieran inscritos en la sección 2, ya sea los de la sección 1, 3 y 4. Estas secciones 1, 3 y 4 quedaban excluidas. También se excluiría a los estudiantes que no contestasen completamente todos los ítems del cuestionario, pero solamente aquellos que fuesen marcados como obligatorios. Y aquellos estudiantes que no pertenecieran a la carrera del doctorado en medicina y que perteneciesen a la Universidad Evangélica de El Salvador. ¿Qué técnicas e instrumentos empleamos para la recolección de los datos? Bueno, para poder recolectar todos los datos en nuestro trabajo de investigación, se contó con un instrumento que tiene 30 preguntas. Este cuestionario se elaboró a través de Google Forms. Y esta encuesta contaba con una pregunta abierta que era para las edades y las demás 29 preguntas eran cerradas de tipo selección múltiple, las cuales nos ayudarían a nosotros a conocer qué factores estaban presentes en los estudiantes que los predisponían a que se desarrollasen sobrepeso u obesidad. Para la investigación contábamos con aspectos éticos, ya que son muy importantes en todo tipo de investigación que involucre seres humanos. Es por ello que primeramente se proporcionó una carta de autorización a la directora de la Escuela de Medicina, la doctora Milena de Reyes, y también a la jefa del Departamento de Ciencias Fisiológicas, la doctora Vilma Choto, para poder realizar esta encuesta y tener acceso a los estudiantes mediante el campus virtual de la sección 2 de la cátedra de Fisiología y Bioquímica 2. Una vez que los estudiantes ingresaron a la encuesta, ellos tenían que seleccionar la opción si estaban de acuerdo o no acuerdo que se presentaba en este cuestionario, que era un consentimiento informado que ellos leían previamente, y si ellos seleccionaban de que estaban de acuerdo, se abría la página para seguir contestando, y si no daban su consentimiento, el cuestionario automáticamente se cerraba. También se le explicó a los encuestados de que esta investigación no iba a poner en riesgo su condición física, tampoco emocional ni psicológica en ningún momento de la investigación, y que la finalidad de esta investigación era con fines académicos. El procesamiento y análisis de la información se hizo a través, de manera virtual, como lo mencioné antes, a través de Google Form, en el cual se utilizó el programa Question Pro con un margen de error del 10% y un nivel de confianza del 95%, y esto con la finalidad de obtener los principales factores que predisponían a desarrollar el sobrepeso y obesidad en los estudiantes. Los datos, una vez que fueron obtenidos, se utilizó lo que es el programa de Microsoft Excel y también Microsoft Word para la codificación, en la cual se le asignaron números a cada pregunta del instrumento para la posterior tabulación de los datos, guiados por la codificación numérica y la representación gráfica. Muy bien, nos encontramos en el capítulo 4, el cual está designado como análisis de la investigación. Para el análisis de la investigación, tenemos lo que es primeramente el análisis descriptivo, ¿verdad?
que era donde se mostraban los resultados obtenidos a partir del análisis de cada una de las variables estudiadas, tanto para los indicadores cuantitativos como los cualitativos. Aquí tenemos lo que es los datos sociodemográficos. En esta sección se está conformada por lo que eran 5 preguntas. En esta tabla 1 vemos lo que son las edades en años de los estudiantes universitarios del doctorado en medicina que cursan la cátedra de Fisiología y Bioquímica 2, donde contamos con un rango de 10 edades. Estas 10 edades estaban comprendidas entre los 18 hasta los 28 años, en donde tuvimos una media de 20.36 años y una mediana de 20 años con una desviación estándar de 2.06. Los otros restantes datos sociodemográficos que se obtuvieron fue el sexo, el estado civil, el lugar de residencia y el trabajo. Como podemos ver, en la población estudiada, los hombres juegan un papel importante siempre, pero solamente están representados con un 30.4% y las mujeres, que son la gran mayoría, con un 69.6%. Los 100% de las personas encuestadas, su estado civil era soltero. También indagamos acerca del lugar de residencia, y el cual corresponde a un 78.6% de los que viven en zona urbana y solamente un 21.4% que residen en la zona rural. También se les preguntó a los estudiantes si gozaban de un trabajo en el cual devengaran salario, aparte de ser estudiantes de la Universidad Evangélica. Solamente el 16.1% de los estudiantes posee un trabajo remunerado, mientras que el 83.9% de la población no trabaja. Luego podemos ver aquí que uno de nuestros objetivos específicos era reconocer los factores de riesgo conductuales que predisponían al desarrollo de sobrepeso y obesidad en la población objeto de estudio. Uno de nuestros indicadores era saber el consumo de tabaco que tenían los estudiantes de doctorado en medicina que cursaban la cátedra de Fisiología y Bioquímica 2. Respecto a esto, la pregunta número 6 era la que nos decía si estas personas consumían o no consumían dicha sustancia. Solamente un 7.1% de la población consumía tabaco, mientras que un 92.9% no lo hacía. También se indagó con qué frecuencia lo hacía este 7.1% y solamente lo hacía con una frecuencia de vez en cuando, lo que quería decir que solamente lo hacían una vez por semana o una vez 15 días. Y la cantidad de cigarrillos que fumaban estos días que consumían tabaco solamente era de 1 a 2 cigarrillos, lo que nos daba un indicio de que el consumo de tabaco no era un factor de riesgo que predisponía a los estudiantes de doctorado en medicina para que desarrollaran sobrepeso o obesidad. Siempre tratando de indagar acerca de los factores conductuales, también indagamos acerca del consumo de las bebidas alcohólicas. En la pregunta de nuestro cuestionario número 9, trataba la manera de indagar si consumían o no consumían dicha sustancia. Solamente el 41.08% consumen bebidas alcohólicas y un 58.92% no lo consumen. También se indagó con qué frecuencia lo hacían, si siempre, todos los días, a menudo, que era de 2 a 3 veces por semana, de vez en cuando, que correspondía a una vez por semana o cada 15 días, y solamente un 8.9% lo hacía de manera a menudo, y el 32.1% lo hacía de vez en cuando. También aquí en la tabla, como ustedes pueden observar, se encuentra lo que es la parte de no respondieron, ya que estas 33 personas que no respondieron son las personas que no consumían dichas bebidas. También tratando de indagar acerca de la cantidad de bebidas que consumían ese día que lo hacían, la que tuvo mayor porcentaje fue de 3 a 4 bebidas alcohólicas. ¿Qué quiere decir esto? Al interpretar los resultados de nuestra tabla, los factores de riesgo conductuales respecto al consumo de alcohol son sumamente bajos. ¿Por qué? Porque la población de estudio, a pesar de que consume casi la mitad de la población bebidas alcohólicas, lo hacen la mayoría de vez en cuando, o sea, de 1 a 2 veces por semana. Y solamente ingieren entre 3 a 4 la mayoría, y otros solamente lo hacen entre 1 a 2 cervezas. Luego,
El siguiente objetivo específico trataba de que detalláramos los factores de riesgo biológicos que predisponían al desarrollo de sobrepeso y obesidad. Es por eso que el ítem 12 de nuestra pregunta trataba de indagar si Oscar. alguno de los padres padecían de sobrepeso Oscar. u obesidad. ¿Por qué razón? Oscar. Porque en estudios realizados por el Reino Unido nos decía que el 40% del índice de masa corporal, perdón, que el 40% del porcentaje de grasa que tiene una persona se debe a un gen que hemos heredado de uno de nuestros padres. Es por ello que la pregunta trataba de dar respuesta a esto y solamente un 46.4% tenían un padre que padecía de obesidad o sobrepeso y un 19.6% decía que ambos padres padecían de sobrepeso. Al sumar esto, ¿verdad? Nos daba un total de Hola. Como estaba diciendo, al sumar esto nos daba de que la gran proporción de estudiantes tenía este gen predisponente para sobrepeso u obesidad. Doctora, quería hacer una pregunta si usted me está hablando porque yo no le escucho. Sí, te hablé, pero no me hicieron caso. Perdón, Ve. sí, ahora sí, es que me cayó un mensaje Gracias. que me estaba hablando porque no me había dado cuenta. Pues sí, no, de que resumieras porque ya te pasaste ahí. Ya los pobres ya tienen que entrar quizás a otra materia y aquí los tengo. Ok, doctora, ahorita solo Resumímelo, por favor. sí, voy a resumirlo. Vaya. Y por último tenemos el objetivo número 3 que trataba de determinar los hábitos saludables. En ellos se trató de determinar si las personas practicaban o no practicaban deporte, donde un 67.9% sí practicaban y un 32.1% no practicaban. También cabe destacar que la frecuencia con que lo hacían eran a menudo, o sea, una vez por semana, y también las horas que lo practicaban, la que más tuvo representación fue de 45 a 1 hora. También se trató de investigar si le dedicaban tiempo, cuánto tiempo le dedicaban a la televisión, computadora, en donde el 44.6% le dedicaba más de 4 horas a la televisión, a la computadora, a las redes sociales o a jugar videojuegos. También se trató de investigar sobre la frecuencia con la que consumían comida chatarra, en donde el 41.1% dijo que la consumían a menudo, o sea, de 2 a 3 veces por semana, y el 50% de la población de vez en cuando, que corresponde a una vez por semana o cada 15 días. También las razones por las que consumían dicha comida, la mayoría dijo de que era por gusto a la comida, y solamente un muy bajo porcentaje de los estudiantes de la Universidad Evangélica, de que cursan la cátedra de Fisiología y Bioquímica 2, dijo que lo hacían por su precio. También se investigó lo que era la cantidad de vasos de agua bebidos habitualmente y solamente un bajo porcentaje, que corresponde al 32.1%, dijo que bebían más de 6 vasos de agua al día. Por lo tanto, la mayoría de la población consume muy poquitos vasos de agua y la mayor cantidad de... Y también se verificó cuántas bebidas consumían con mayor frecuencia. Resumí, Oscar, si ya llevas 40 minutos, me vas diciendo pregunta por pregunta, decime lo principal, cuáles fueron, a qué conclusiones llegaron. Con la discusión de resultados, ¿verdad? Se concluyó de que los factores de riesgo respecto a factores conductuales, estos estudiantes de Fisiología y Bioquímica 2 no presentaban factores de riesgo conductuales. ¿Por qué? Porque la gran mayoría no fumaba y tampoco la gran mayoría no consumía bebidas alcohólicas. Respecto a factor de riesgo biológico determinado, el que se pudo determinar era que la gran mayoría tenían el gen predisponente para desarrollar sobrepeso y obesidad que se heredaba de los padres. Respecto a los hábitos saludables,
se puede concluir de que estos estudiantes no poseen los suficientes hábitos saludables para poder tener una vida plena y con buena salud, y la falta de estos hábitos conllevaba a que los estudiantes no solamente desarrollaran un mayor porcentaje de adiposidad en sus cuerpos y un elevado índice de masa corporal, sino que también que este sobrepeso o obesidad sea un desencadenante para el desarrollo de distintas enfermedades como lo que es la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cáncer, dislipidemias, entre otras enfermedades.